Bueno, continuamos ahora con la clase de control periódico de salud en la población de adultos mayores, que son los mayores de 65 años para Argentina. Hay otros lugares del mundo donde se considera adultos mayores a mayores de 75 años recién. Y esto tiene que ver con cómo envejece la población en cada lugar. Y que según cómo envejece, tiene formas de enfermarse, causas de enfermarse y causas de morirse distintas. Entonces, no lo vamos a abordar iguales. En Argentina, entonces. Y control periódico de salud, repito, son los chequeos médicos. Es cuando viene el paciente no por una enfermedad, sino que viene asintomático o queremos simplemente pensar en prevenir enfermedades en alguien que pensamos que no tiene síntomas y que además está presuntamente sano para nosotros. Hay que tener en cuenta que es un desafío la población de adultos mayores, ¿sí? El proceso de envejecimiento empieza con una progresiva disminución funcional que empieza a los 30 años. Disculpen si hay más de 30 años, pero realmente a partir de los 30 años empieza una disminución funcional de los distintos órganos, ¿sí? Tanto desde el PEF1 pulmonar como de la capacidad de filtrado glomerular que empieza a decaer, como la elasticidad de la piel, disminuyen ciertas funcionalidades del sistema inmune y la vulnerabilidad ante muchos agentes, empieza a faltar y empeorar la respuesta al estrés. Los procesos cognitivos no desaparecen, pero se pueden ir haciendo cada vez más lentos. Eh, entonces es un fenómeno que empieza a los 30 y se van agregando y empeorando más cosas a medida que uno va aumentando su edad. La población mundial se encuentra envejeciendo, ¿no? Entre el 2000 y el 2050 se cree que los habitantes mayores de 60 años van a pasar de ser un 11% a un 22%. Es como que la población tiende a envejecer. Hay cada vez menos niños y más viejos, por decirlo con todo el respeto hacia la palabra viejos. Pido disculpas si alguien se siente agredido con eso. Se calcula que en el mundo va a haber más que nunca, cada vez más va a haber, y probablemente haya muchos, personas de más de 80 y más de 90 años. Empieza a haber un problema también de si hay personas de 80 y 90 años, y dijimos que un adulto mayor tiene más de 65 años, adultos mayores que tienen que cuidar, un adulto mayor que tiene que cuidar a su padre, ¿no? Que tiene a su vez 85 o 90 años. Y eso es un problema también, o por lo menos es un desafío. Y, como toda población vulnerable, es altamente vulnerable a cambios culturales, económicos y demográficos. Es decir, en general, cuando alguien tiene que pagar los platos rotos, en la sociedad terminan siendo las personas más vulnerables, lo cual no está bueno y es un desafío porque se puede cambiar esto, se puede hacer que los adultos mayores son un recurso enorme también. Esto como desafío aparece también la necesidad de asistencia a largo plazo muy aumentada, ¿sí? Hoy en día las familias no saben ya qué hacer a veces para poder lograr cuidar a largo plazo un adulto mayor con niveles bajos de autonomía. Los geriátricos aparecen como una solución, que no terminan de aparecer del todo como una solución, y bueno, empieza a ser un problema realmente, o un desafío. Me gusta más la palabra desafío, por eso la asistencia a largo plazo, el aumento de asistencia a largo plazo. Otro problema como médicos que tenemos nosotros de los adultos mayores es la presentación atípica de problemas frecuentes. Por ejemplo, mi abuelito, justo mi abuelo, me acuerdo que él estaba empezando con un deterioro cognitivo y tuvo una gripe. Y cuando tuvo la gripe dejó de caminar. Tuvo tos, tuvo otros síntomas, pero el que se notó más es que dejó de caminar. ¿Por qué dejó de caminar? Porque él apenas caminaba con dificultad. Entonces la gripe bajó un poco toda su funcionalidad. Y por más que no es un síntoma respiratorio, pero ni lejos, se manifestó atípicamente en su caminata. Se deterioró su funcionalidad. Otra cosa es, por ejemplo, el abdomen agudo. Uno piensa en un libro de semiología y el abdomen agudo, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se presenta? Con dolor abdominal, con defensa, con reacción peritoneal. Y en un adulto mayor la defensa no está, porque
que no hay una capa muscular que permita presentarla, puede presentarse por el dolor, empiezan con un cuadro confusional, entonces empiezan a delirar y vienen delirando con un síndrome confusional, pero no tienen nada de lo típico de un dolor abdominal, de un síndrome peritoneal, ¿sí? O sea, son atípicas sus presentaciones. Lo mismo la infección urinaria, no vienen por disuria ni por laquiuria, vienen en general con un cuadro confusional también. Cuadro confusional en adultos, van a ver, adultos mayores, lo primero que hay que descartar es una ITU. Falta de evidencia que sustente acciones en este grupo etario. Hasta ahora venimos hablando que nos sustentamos en tres cosas para los controles de salud. La situación epidemiológica en nuestra población, la evidencia, ¿sí? Que era una de estas patas, la evidencia científica, la medicina basada en la evidencia, decíamos, y el sistema de salud. En este grupo etario, la medicina basada en la evidencia hace mucha agua, ¿sí? Hay pocos estudios hechos sobre qué cosas sirven y qué cosas no, realmente en adultos mayores. Hay mucha suposición en base a la poca evidencia que hay, pero bueno, falta evidencia. La polifarmacia, que es recibir varios fármacos, ¿sí? En general se habla de polifarmacia cuando consume 4 a 6 medicaciones. En promedio los adultos mayores ya consumen 4 a 6 medicaciones. Y, por ejemplo, un 17% de los ingresos hospitalarios se deben a reacciones adversas a la polifarmacia que tienen los pacientes. O sea que es casi iatrogénico. Hacemos daño nosotros con la farmacia en los adultos mayores. Y eventos adversos de todo, desde ingresos hospitalarios a demencia, ¿no? Hay asociación de demencia con medicamentos que damos nosotros como los anticolinérgicos. Bien, y los gigantes de geriatría no es una entidad que aparezca conformada por varias cosas, pero se sabe que en el adulto mayor está asociado y la inmovilidad, la incontinencia urinaria, la inestabilidad postural y el deterioro intelectual. Estas cuatro cosas, las repito, inmovilidad, incontinencia urinaria, inestabilidad postural y deterioro intelectual, van asociadas y deterioran un montón cómo puede funcionar un adulto mayor. Entonces, a esos se les llama gigantes de la geriatría. Son causas frecuentes de morbimortalidad en adultos mayores y para colmo a veces se vienen asociadas y generan mucho impacto y mucha morbimortalidad. En cuanto a las recomendaciones que hay que hacer en estos pacientes, en los controles periódicos de salud, en la prevención de las enfermedades, acuérdense que los controles periódicos de salud está basado principalmente en la idea de medicina preventiva que nombramos antes, que es básicamente modificar factores de riesgo para que no aparezcan las enfermedades, que es prevención primaria, dar quimioprofilaxis para que no aparezcan enfermedades, como podría ser la aspirina en algunos casos, como podría ser la vacuna en otros casos, o tratar tempranamente enfermedades para que no aparezcan complicaciones, como podría ser la aspirina en pacientes que tienen ya un infarto para evitar que tengan otro, o pacientes que tienen dislipemia, que le damos una estatina para evitar que evolucionen, que tengan un infarto, ¿no? Y el diagnóstico de otras enfermedades de forma temprana para evitar para hacer un tratamiento temprano y evitar las complicaciones, como la hipertensión, la diabetes y otras enfermedades. Repasado esto de qué prácticas preventivas se hacen en controles de salud, desde lo que es prevención primaria, que es bajar la incidencia de enfermedades, es importantísimo que se nos venga a la mente la vacunación. Evita que aparezcan las enfermedades esto. ¿Qué vacunaciones le vamos a dar al adulto mayor, al adulto de más de 65 años? 2 vacunas. O sea, todas las que vivimos antes de los 65 años, más estas 2 vacunas. La antigripal y la antineumocóxica. La antigripal se la vamos a dar anualmente todos los años que viva este paciente. Y la antineumocóxica le vamos a dar solo una vez, 2 veces en realidad. Una vez le vamos a dar la 13 valente y otra la 23 valente. Con un año interdosis, es decir, a los 65 la 13 y a los 66 la 23 valente. Si el paciente ya se dio alguna vacuna previa de estas dos antes, quizás se arme un enredo porque aparece
este cuadrito que es medio confuso, la verdad, que no es muy importante que se lo sepan, no es muy importante que se lo sepan. Ustedes tienen que saber que el que tiene más de 65 años tiene que recibir, aparte de las vacunas de menos de 65 años, tiene que recibir también la antineumocóxica y la antigripal. Y es una 13 y una 23 en toda su vida. Ahora, si ya tiene, y repito, no es importante esto que voy a decir ahora, si ya tiene una vacuna previa, hay que tener en mente lo que yo les voy a decir ahora. La 13 valente da memoria a largo plazo y la 23 valente no da memoria a largo plazo. Y el intervalo entre dos dosis de 23 valente tiene que ser de 5 años. Manejando esas tres cosas, repito, la 13 valente da memoria a largo plazo, la 23 valente no da memoria a largo plazo y entre la 23 valente y 23 valente tienen que pasar 5 años. Teniendo en cuenta esas tres cosas, si el paciente ya recibió una 13 valente, cuando cumpla 65 yo le voy a dar la 23 valente. Y no le voy a dar ninguna 13 valente más porque ya tenía dada la 13 valente antes de los 65 años y tiene memoria. Ahora, si el paciente recibió antes de los 65 años una 23 valente, que es la fila 3 de esta figura, yo cuando cumpla 65 le voy a dar la 13 valente. Y entre 23 y 13 siempre tiene que pasar un año. Como la 23 valente que se dio antes de los 65 años no le da memoria a largo plazo, y yo quiero que este paciente tenga una 23 valente después de los 65 años, voy a esperar el tiempo que sea necesario esperar para que pasen 5 años por lo menos desde la última dosis de 23 valente que recibió y le voy a dar una 23 valente después de los 65 años. Y eso sería todo el enredo este. Repito, no es lo importante es que ustedes sepan que en prevención primaria de adulto mayor tengo que darle, aparte de la hepatitis B, aparte de la doble viral y aparte de la doble bacteriana, le tengo que dar la antigripal y le tengo que dar la antineumocóxica. Bien, antes de continuar con esto, que es prevención secundaria, ¿sí? Y dice evaluación funcional del anciano, que es lo más importante que tiene que saber puntualmente el anciano, eh, no está nombrado en la clase, pero todo lo que era de como prevención, el tabaquismo, el alcoholismo, la violencia en las mujeres, la depresión, el rastreo de obesidad, el rastreo de hipertensión, el rastreo de diabetes, todo eso lo mantenemos en los pacientes adultos mayores, ¿no? O sea, son cosas que se hacen en el adulto menor de 65 años y se mantienen en el mayor de 65 años. Ahora, puntualmente en el mayor de 65 años toman relevancia los cambios que nombré en la diapositiva previa, la vacuna antigripal y antineumocóxica y la evaluación funcional. ¿Sí? ¿Qué es la evaluación funcional? ¿Qué es la funcionalidad puntualmente de un anciano o de un adulto mayor? Es la capacidad que tiene de funcionar en distintas esferas, ¿sí? O de funcionar en la vida en general, que nosotros para poder evaluarlo lo dividimos en esferas como médicos, que somos y cuadraditos y Excel, ¿no? Las esferas en las que vamos a evaluar cómo funciona es la esfera emocional, la esfera social, la esfera cognitiva y la esfera física. ¿Por qué evaluamos la funcionalidad del anciano? Porque su calidad de vida está determinada por su funcionalidad. Entonces, cuando nosotros veamos que hay algo de su funcionalidad que no anda, si nosotros podemos mejorar esa funcionalidad, vamos a mejorar su calidad de vida mucho. Y además, cuando aparece una enfermedad, se manifiesta en una disminución de su capacidad funcional. Entonces, también el seguimiento en el tiempo de la capacidad funcional nos habla de si el paciente está desarrollando alguna enfermedad, porque es marcador de enfermedades. Es raro que haya enfermedades graves que no impacten acá, en un adulto mayor. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, les voy a contar de a poquito cómo se evalúa cada una de estas esferas del adulto mayor. Sepan que al igual que el CPS del adulto, cada cosa que evaluamos, si no da negativo, está todo bien. Si nos da positivo algún screening que estamos haciendo, eso es un mundo, es un capítulo, es otro lugar, ¿no? Es decir, si el paciente tiene diabetes, abrimos el capítulo de diabetes, ¿no? Si el paciente tiene algo mal de alguna de estas esferas, es un capítulo enorme. La clase no apunta a determinar qué hacemos con esos pacientes, sino que apunta qué cosas sí haríamos en un control de salud
qué puertas abriríamos, a ver si están mal, ¿sí? Y si están mal, abordaríamos. Esta evaluación funcional de la que voy a hablar ahora, por último, les cuento que lleva mucho tiempo. A veces se hace en 2 consultas porque lleva tiempo. Eh, y una vez que uno la hizo entera, decide qué va a priorizar abordar con el paciente, ¿no? Porque quizás el paciente hay 2 o 3 cosas que le da mal en su capacidad funcional y son 2 o 3 cosas a abordar. Una vez que las tenemos, priorizamos qué vamos a abordar de todo eso, qué vamos a tratar de todas esas cosas que nos dieron deterioradas en su funcionalidad y creemos que se pueden mejorar. Vamos por partes. La esfera física se divide en varias subesferas. Una subesfera es la visión. Ustedes saben que es frecuentísimo que necesiten anteojos los adultos mayores, ¿sí? Lo que suelen tener es presbicia, es lo que más frecuentemente tienen, que es una disminución en la capacidad de ver de cerca. ¿Con qué la evalúo? Con la cartilla de Snellen y también tengo que evaluarle la hipertensión ocular, ¿sí? ¿Cómo evaluamos la hipertensión ocular? La evalúa el especialista, ¿sí? Tiene que hacerle una tonometría el oftalmólogo. Otro problema que tienen los adultos mayores es las cataratas, ¿sí? Todo esto, si yo no se lo trato, empeora su calidad de vida. Claramente, un adulto que no ve tiene más riesgo de caerse, un adulto y fracturarse porque se cayó, un adulto que no ve no lee bien, entonces se empieza a desinteresar del mundo y pierde las capacidades de interaccionar. Y podemos tratarlo, entonces vamos a buscarlo porque vamos a tratarlo y vamos a mejorar su calidad de vida. Esfera física, subítem audición. Acuérdense que la esfera física tiene varios subítems, les dije. Es frecuente que el adulto mayor tenga problemas de audición hiperfrecuente, ¿sí? El 33% de los pacientes tienen problemas de audición. ¿Genera impacto en la calidad de vida? Sí. Fíjense, se asocia con aislamiento. El paciente deja de escuchar y se aísla. ¿Cuántas veces vimos un abuelo que en un cumpleaños o en una fiesta ni se interesa por lo que hablamos, pero porque no nos entiende? Entonces se aísla. Se aísla, se confunde, se empieza a confundir, se pone más negativo, empieza a empeorar su estado de salud general y se nos puede deprimir incluso, ¿sí? Y todo esto es un círculo vicioso, ¿sí? Cuando uno se aísla y se deprime, empeora todo. Entonces, es importante ir a buscarlo y es importantísimo tratarlo. Hay tratamiento para la mayoría de los problemas de la audición del adulto mayor. ¿Qué es lo que más les pasa? Es presbiacusia, que es el déficit auditivo en entender más que nada palabras agudas, eh, sobre todo palabras agudas, ¿sí? Entonces, como que suele pasarles es que en general no pueden escuchar, por ejemplo, la radio o las voces de las mujeres o de niños en los cumpleaños. Si nosotros vemos que el paciente tiene este déficit, que lo vamos a preguntarle si tiene esto. ¿Tenés dificultad para escuchar la radio? ¿Tenés dificultad para escuchar las voces de niños o entender lo que dicen los niños y las mujeres en las fiestas? Si el paciente nos dice que sí, eso puede ser por un problema interno en el oído, que será más complejo de abordar y lo tendrá que abordar el especialista, o podría ser solo un tapón de cera. Entonces, lo que hacemos es primero hacemos una audioscopía, que es verle el oído con nuestro otoscopio, y si no tiene tapón de cera, habrá que mandarlo al especialista, hacer una audiometría y evaluarlo mucho más profundamente, a ver si requiere un audífono o cuál es la causa de su pérdida auditiva. Si tiene un tapón de cera, tratamos su tapón de cera y quizás con eso alcance. Este es un ejemplo de autocuestionario para identificar problemas auditivos en pacientes ancianos. ¿Qué quiere decir esto? Que se lo damos al mismo paciente en la sala de espera, él va respondiendo y cuando entra nosotros ya tenemos las respuestas del paciente algunas justamente a sus problemas auditivos. Otra parte de la funcionalidad del física que se deteriora en el adulto mayor y hay que evaluar a ver si podemos mejorar es la marcha. Más o menos 1 de cada 5 va a tener dificultades en la marcha. Hay que preguntar si se cayó últimamente, si se cayó en el último año, ¿sí? Si el paciente se cayó, tiene alto riesgo de caerse de vuelta. Y
como lo evaluamos también con el Get Up and Go o levántate y anda, que hay que explicárselo al paciente, hay que explicarle que tiene que sentarse en la silla, que se va a tener, que nosotros vamos a medir la distancia y vamos a decirle que se pare, que se tiene que parar sin apoyar las manos en ningún lugar, o sea, se tiene que parar solo con la fuerza del cuerpo, ¿sí? Que tiene que caminar hacia adelante a una distancia que nosotros vamos a medir, dar la vuelta y caminar hasta la silla y volver a sentarse. ¿Qué vamos a evaluar? Si, primero si se pudo levantar solo, ¿no? Dijimos que se tenía que levantar solo. Ahí está bueno a veces decirle que haga la prueba con los brazos tocándose los hombros, porque si te toca los hombros con los brazos no los va a poder usar para levantarse. Vemos si recorrió la distancia que marcamos, que esta prueba se hace con 3 metros, y volvió en menos de 15 segundos o más de 15 segundos. Más de 15 segundos es una incapacidad parcial. Vemos si su marcha fue estable o inestable, si arrastraba uno o los dos pies, o nunca pasaba un pie por delante del otro, ¿no? Que siempre lleva un pie adelante. Todo eso son cosas que vamos a ver que es patológico. Si hay algo patológico, porque vemos que la marcha tiene alguna de estas características, o si tuvo caídas últimamente, es un paciente que abrimos una puertita y quizás se justifica hacer una evaluación más grande, tanto traumatológica, tanto del equilibrio, tanto de la visión. Hay que ver por qué este paciente está caminando mal, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tiene beneficios, podemos abordarlo y quizás evitemos las complicaciones de una mala marcha. Eh, bien, otro problema re frecuente es la incontinencia urinaria, ¿sí? eh, Entre un 15 y un 30% de los ancianos ambulatorios, ¿sí? O sea, no los internados, los que andan dando vuelta por el mundo, tienen alguna forma de incontinencia urinaria. Y si hablamos de los institucionalizados, ¿sí? Que son los que están en geriátricos, por ejemplo, en tercer nivel, el 50% ya tiene incontinencia urinaria. Las consecuencias de la incontinencia urinaria son muchas. Desde físicas, porque se les puede irritar el área del genital, la ingle, ¿sí? Se pueden infectar localmente porque tienen incontinencia, entonces eso es un caldo de cultivo para infecciones de piel y partes blandas. Como problemas psicosociales, ¿sí? El paciente que se orina quizás no quiere estar un tiempo prolongado en un cumpleaños porque tiene miedo de orinarse, deja de ir a misa si va a misa, deja de hacer sus actividades porque le da vergüenza, porque se tiene que volver antes, porque lo interrumpe la orina, entonces va corriendo al baño. Consecuencias económicas, porque tiene que comprar paños nuevos, quizás usa pañales, tiene un montón de consecuencias por esos lados. Y es una de las principales causas por lo cual la familia termina haciendo que el anciano se institucionalice, pase un geriátrico, porque es lo que en general los termina saturando. Lo buscamos sí, ¿por qué? Porque es frecuente, porque tiene todas estas morbimortalidades y afectaciones en la calidad de vida que estamos nombrando, y porque tiene tratamiento. Eso es lo más importante, tiene tratamiento. ¿Cómo lo buscamos? Con el interrogatorio, ¿sí? Preguntamos estas cosas. ¿Alguna vez se le escapó la orina? ¿Ha tenido dificultades para aguantar las ganas de orinar hasta ir al baño? Fíjense que es una pregunta un poco como dando la vuelta, ¿viste? No le preguntaste si te pis encima. Porque ¿quién te respondería que sí? Da un poquito de vergüenza, ¿no? La pregunta tiene que ser un poco más circular. ¿Tuvo dificultades para aguantarse las ganas de orinar hasta ir al baño? Fíjense, es un poco indirecta. Eso nos permite que nos dé positivo si se le escapa la orina al paciente. ¿En alguna oportunidad se le escapó la orina sin querer? ¿Alguna vez perdió orina al toser o reír? Bien, hacemos estas preguntas. La incontinencia urinaria frecuente tiene un tratamiento, incluso la podemos tratar los médicos generalistas muchas veces en el primer nivel. Lo otro que evaluamos es la nutrición del paciente, ¿sí? Eh, el paciente adulto mayor puede tener riesgo de nutrición porque se aísla, porque es pobre, ¿sí? Puede ser pobre, sí, la jubilación no anda muy bien a veces, puede tener depresión por todo lo que venimos viendo, le baja el olfato y el gusto, entonces ya no tiene tanta ganas de comer como antes, puede tener comorbilidades que hacen que no quiera comer, puede tener problemas en los dientes, entonces tampoco quiere comer, y a veces repiten su comida siempre y bueno, eso los predispone a desnutrirse. Hay que interrogar sobre qué está comiendo, cómo está comiendo, cuántas comidas hace, ¿sí? Y un control odontológico anual se recomienda.
en esta población en particular. En todos los adultos igual también, o sea, tanto menores como mayores de 65, se recomienda un control odontológico anual. En particular, mayores de 65 toma mucha más relevancia. Y calculamos el IMC, igual que hacíamos con menores de 65. Sin embargo, los valores de corte de obesidad y bajo peso para el adulto mayor son distintos, porque acuérdense que el adulto mayor se hace más petizo, ¿sí? Porque se le deshidratan un poco las vértebras, se nos tuerce hacia adelante, ¿no? Entonces todo eso hace que se haga más petizo, entonces ya el IMC normal suyo es otro. Y además gana grasa y pierde músculo. Sepan eso, ¿no? Que son otros valores de corte, los de IMC del adulto mayor. Y hay que tener en cuenta esto, que si el adulto mayor perdió más del 5% del peso en un mes o del 10% de su peso en 6 meses, no es normal y nos tenemos que preocupar y ir a buscar una causa. Pueden ser cualquiera de las que nombramos, ¿sí? O, en el peor de los casos, podría ser un cáncer. Puede ser desde un problema en la dentadura a un cáncer, ¿sí? Pero esto es lo que nosotros llamamos bandera roja. No me puedo quedar tranquilo si tuvo esta pérdida de peso. Esfera física, ABD. Eh, ABD es actividades de la vida diaria y evalúa el autocuidado. Y me permite rastrear factores de riesgo y definir la situación basal de cada paciente. Es enorme esto, pero es importantísimo porque a la hora de evaluar un paciente yo tengo que tener en cuenta esto que es enorme, ahora se van a dar cuenta. Aparte puedo definir si requiere asistencia diaria en sus funciones básicas y de qué tipo. ¿Cuáles son las ABD? Son estas. Fíjense, evalúo baño. El paciente no necesita ayuda o la necesita solo para bañarse una parte del cuerpo. O sea, estoy evaluando cómo va al baño, ¿no? Eh, Vestido. ¿Puede vestirse y desvestirse solo el paciente o necesita ayuda para vestirse y desvestirse? Cuidado personal. ¿Puede peinarse o afeitarse solo? ¿Necesita ayuda para peinarse o afeitarse? Aseo. ¿Va al baño y vuelve sin ayuda? ¿Se arregla la ropa y se higieniza solo? ¿O no lo puede hacer? Continencia. ¿No tiene incontinencia urinaria ni fecal o lo tiene? ¿No? Desplazamiento. ¿Se puede desplazar? No se puede desplazar. Caminata. ¿Puede caminar sin ayuda o no puede caminar sin ayuda? Alimentación. ¿Se puede alimentar solo? Fíjense qué enorme esto, ¿no? Yo esto tengo que tenerlo en cuenta en un paciente. No puede ser que yo quiera darle un tratamiento para su hipertensión y no tenga en cuenta que el paciente ni siquiera se puede alimentar solo. Claramente ese paciente requiere que el tratamiento se lo dé otro. Entonces me va a impactar en mi tratamiento. Esfera física A y BD, esto se parece a lo previo, pero es un poco más profundo. Esto no evalúa el autocuidado, sino la autonomía. Qué tan autónomo es mi paciente, ¿sí? Eh, conlleva un mayor sesgo cultural porque evalúa, por ejemplo, si el paciente se puede cocinar y quizás el paciente nunca se cocinó porque culturalmente le cocinaba a su mujer. Y entonces, bueno, lo estoy evaluando mal en ese sentido, ¿no? No es autónomo, pero porque es culturalmente no autónomo en ese aspecto, ¿no? Pero es algo enorme todavía y es importantísimo evaluarlo. Son estas, fíjense, usa el teléfono, usa el transporte, puede ir de compras, se puede preparar los alimentos, puede cuidar de su casa, puede tomar él mismo su medicación, tiene capacidad de manejar el dinero. Bien, entonces todo esto también me habla de cómo está el paciente, ¿sí? Es importantísimo. Y es importantísimo, fíjense, uno habla de autocuidado y otro de no me sale esta palabra nunca me autonomía. Ahí está. Evalúo todo esto, ¿sí? Y es importantísimo. Me va a servir para ver si el paciente requiere un cuidador, en qué situación requiere un cuidador las 24 horas. Voy evaluando todo eso. Y aparte el paciente puede por un tiempo no usar una cosa y después volver a usarla. Por ejemplo, mi paciente, mi abuelito, perdón, cuando antes de la gripe usaba el teléfono. Durante la gripe dejó de usar el teléfono porque le repercutió en su funcionalidad psíquica. Después que se curó de la gripe, volvió a usar el teléfono. O sea que esto puede fluctuar un poco. No es
no es estático ni es que siempre empeora, puede mejorar un poco. Esfera cognitiva. Esto es para rastrear trastornos leves o iniciales y causas reversibles de deterioro cognitivo. ¿Sí? Cuando el paciente viene por olvidos, que es una consulta frecuente del adulto mayor, también me sirve para reasegurarlo de que no está desarrollando todavía una demencia y simplemente es un olvido. ¿Sí? Tenemos tres test acá que podemos usar. Uno es el Mini Mental Test, que el valor de corte es 24. Es importante tener en cuenta que para aplicarlo a un paciente y evaluar su esfera cognitiva con el Mini Mental, el paciente tiene que tener más de 8 años de escolaridad. Si no tiene 8 años de escolaridad, puedo aplicar los dos tests que están abajo, el set test más el test del reloj, ¿sí? O sea, yo voy a evaluar esta esfera cognitiva con el mini mental o con el set test más el test del reloj en aquellos pacientes que no tienen 8 años de escolaridad. Este es el mini mental test. Hay muchas preguntas, después si quieren pueden chequearlo más profundamente, pero sería parte del CPS del adulto mayor cuando hago la evaluación funcional. Otro rastreo que tengo que hacer en lo que es evaluación funcional es evaluar la esfera emocional y social y lo que busco es depresión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en menores de 65 buscaba tristeza y anedonia? En este grupo etario también lo puedo hacer así, puedo buscar tristeza y anedonia preguntándoselos directamente o puedo usar esta escala que está hecha puntualmente para adultos mayores que se llama escala de Yesavage. Sepan que existe una escala, sepan que lo puedo buscar también como tristeza y anedonia. Tengo que evaluar el soporte familiar y social, que es central en el tiempo en que va perdiendo, quizás pierde, quizás no, autonomía. Y acá lo que tenemos son tres subítems de soportes, ¿sí? Que puede tener el paciente, soporte informal, soporte formal o soporte semiformal. Yo le puedo preguntar, por ejemplo, si estarías enfermo, ¿tendrías alguien para que te acerque un vaso de agua? ¿O quién crees que te podría cuidar? Y ahí ya empiezo a darme una idea de cómo es la red del adulto mayor. Si tiene red, buenísimo. Si falta red, si falta soporte, tengo que intentar fortalecerlos. Entonces va a ser un adulto mayor que voy a intentar que vaya a un centro de jubilados, que empiece a interaccionar con otras personas, ver si el vecino, sí, pero es alguien que tengo que fortalecer su red. Su red. Y bien, rastreo y consejería de violencia a la mujer que es en todas las edades. Acuérdense de eso, ¿no? De vuelta, buscar violencia a la mujer de la misma forma que lo hacía en menores de 65 años. Lo que cambia en este grupo etario es que también en el hombre empieza a haber violencia. O sea, toda la población de mujeres de cualquier edad o los mayores de 65 son personas que tienen riesgo de que ejerzan violencia sobre ellos. Riesgo de caídas. Bien, volvemos a riesgo de caídas, esto ya lo nombré, pero es importante evaluar siempre las caídas, ¿sí? Es una causa frecuente que se caigan los adultos mayores. Mi abuelo, volviendo a mi abuelo, se resbaló, se fracturó el sacro y desde ahí empezó un deterioro que fue grave, o sea, nunca se mejoró de eso. Entonces, es importante evaluar riesgo de caídas y dar intervenciones para que no se caigan, ¿sí? ¿Qué intervenciones? Fíjense, veo qué cosas hace que se caiga un adulto mayor y cómo hago que no se caiga. Fíjense, ver el equilibrio y la marcha, ¿sí? Si el paciente no tiene equilibrio o no tiene marcha, puedo darle ejercicios para que fortalezca su equilibrio, puedo darle ejercicios para que fortalezca sus músculos y se caiga menos. Ver que vea bien, si no ve bien se me va a caer. Ver que no tenga polifarmacia, las benzodiazepinas, los antidepresivos, los hipoglucemiantes, los hipotensores, todo eso hace que el paciente se me caiga más. Claramente, el consumo de benzodiazepinas está asociado a un aumento de fracturas a veces en adultos mayores. Lo mismo los antipsicóticos en adultos mayores. Bien, y también las barreras arquitectónicas. Si hay escalones, alfombras, si usa, ¿cómo se llama esto? Pantuflas, ¿sí? Mi abuelo se cayó porque usaba pantuflas. Se les resbalan, se caen. El calzado tiene que ser un calzado seguro en este grupo etario. Entonces, en ellos tengo que evaluar el riesgo de caídas y tomar conductas, ¿sí? Es una de las cosas con más evidencia.
de las que más modifican realmente la calidad y la mortalidad en adultos mayores, evitarle las caídas. Y se suman, bueno, el rastreo de cáncer de cuello de útero, que ya lo habíamos visto antes, que se suspende a los 65 años si había tenido 3 PAP normales. Si no, lo extiendo hasta los 65. Acuérdense la mamografía hasta los 70 y y el cáncer colorectal también. Y el rastreo de osteoporosis, ¿sí? Que se podría solicitar de citometría en mujeres de 65 años o más si tienen alto riesgo de osteoporosis. Si es normal, se puede pedir cada 15, si le da normal ese estudio, cada 15 años. eh, y el valor normal es cuando el T-score de la articulación coxofemoral es mayor a menos 1,5, o sea, menos 1, 0, lo que quieran, pero es mayor a menos 1,5. La verdad es que nosotros mucho no le damos a la osteoporosis eh, porque no es algo que tenga tanta evidencia. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Anótense en las dudas y si quieren pueden traerlas al práctico o al Zoom que vamos a hacer para consultarnos lo que quieran.